Palabras diarias de Dios. En el ámbito de la obra que el Señor Jesús completó en la era de la gracia, puedes ver otro aspecto de lo que Dios tiene y es. Este se expresó a través de su carne y fue hecho posible para que las personas vieran y apreciaran por medio de su humanidad. En el Hijo del Hombre, las personas vieron cómo vivió Dios en carne su humanidad y contemplaron su divinidad expresada a través de la carne. Estos dos tipos de expresión permitieron ver a las personas un Dios muy real y formarse un concepto diferente de él. Sin embargo, en el período de tiempo entre la creación del mundo y el final de la era de la ley, esto es, antes de la era de la gracia, lo que las personas vieron, oyeron y experimentaron solo fue el aspecto divino de Dios. Fue lo que Él hizo y dijo en una esfera intangible, y las cosas que expresó desde su persona real, que no podían verse ni tocarse. Con frecuencia, estas cosas hicieron que las personas sintieran que Dios era muy grande y que no podían acercarse a Él. La impresión que Dios solía dar a las personas era que Él iba y venía repentinamente, y ellas incluso sentían que cada uno de sus pensamientos e ideas era tan misterioso y difícil de escudriñar que no había forma de alcanzarlos, y mucho menos de intentar entenderlos y apreciarlos. Para las personas, todo lo relativo a Dios era muy distante, tanto que no podían verlo ni tocarlo. Él parecía estar arriba en el cielo y que no existía en absoluto. Así pues, entender el corazón y la mente de Dios o cualquiera de sus pensamientos era inalcanzable para las personas y hasta imposible. Aunque Dios llevó a cabo alguna obra concreta en la era de la ley, y también promulgó algunas palabras específicas y expresó algunos caracteres concretos que les permitieran apreciar a los hombres y ver algún conocimiento real de Él, después de todo, la expresión por parte de Dios de lo que Él tiene y es, en una esfera intangible, y lo que las personas entendían, lo que conocían, seguía perteneciendo al aspecto divino de lo que Él tiene y es. La humanidad no podía adquirir un concepto concreto a partir de esta expresión de lo que Él tiene y es, y su impresión de Dios seguía atascada en el ámbito de un espíritu al que resulta difícil acercarse, que va y viene repentinamente. Como Dios no usó un objeto específico ni una imagen en la esfera material para aparecerse a las personas, éstas seguían sin poder definirlo mediante el lenguaje humano. En sus corazones y sus mentes, siempre querían usar sus propias palabras para establecer un estándar de Dios, para hacerlo tangible y humanizarlo, como lo alto y lo grande que es, cuál es su aspecto, qué le gusta particularmente, y cuál es su personalidad específica. En realidad, Dios sabía en su corazón que las personas pensaban así. Tenía muy claras las necesidades de las personas y, por supuesto, también sabía lo que debía hacer. Por ello, llevó a cabo su obra de un modo diferente en la era de la gracia. Esta forma era tanto divina como humanizada. En el período de tiempo en que el Señor Jesús estuvo obrando, las personas podían ver que Dios tenía muchas expresiones humanas. Por ejemplo, podía danzar, asistir a bodas, conversar, hablar y discutir con las personas. Además de eso, el Señor Jesús también llevó a cabo mucha obra que representaba su divinidad, y por supuesto, toda esa obra era una expresión y una revelación del carácter de Dios. Durante este tiempo, cuando la divinidad de Dios se materializó en una carne ordinaria que las personas podían ver y tocar, ya no sentían que Él fuera y viniera repentinamente, que no pudieran acercarse a Él. Por el contrario, podían intentar comprender la voluntad de Dios o entender su divinidad a través de todos los movimientos, las palabras y la obra del Hijo del Hombre, quien, encarnado, expresaba la divinidad de Dios a través de su humanidad y le transmitía su voluntad a la humanidad. A través de la expresión de la voluntad y del carácter de Dios, también le reveló al Dios que no puede verse ni tocarse en la esfera espiritual. Lo que las personas vieron era Dios mismo,
tangible y de carne y hueso. Así, el Hijo del Hombre encarnado concretizó y humanizó cosas como la identidad, el estatus, la imagen, el carácter de Dios y lo que Él tiene y es. Aunque su aspecto externo tenía algunas limitaciones respecto a la imagen de Dios, su esencia y lo que Él tiene y es eran totalmente capaces de representar su propia identidad y estatus. Sencillamente, existían algunas diferencias en la forma de expresión. Independientemente de que sea la humanidad del Hijo del Hombre o de su divinidad, no podemos negar que Él representaba la propia identidad y estatus de Dios. Sin embargo, durante este tiempo, Dios obró a través de la carne, habló desde esa perspectiva y se presentó ante la humanidad con la identidad y el estatus del Hijo del Hombre, y esto les proporcionó a las personas la oportunidad de encontrar y experimentar las palabras y la obra prácticas de Dios en medio de la humanidad. También les permitió tener una percepción de su divinidad y de su grandeza en medio de la humildad, así como obtener un entendimiento y una definición preliminares de la autenticidad y la realidad de Dios. Aunque la obra realizada por el Señor Jesús, sus formas de obrar y la perspectiva desde la que habló diferían de la persona real de Dios en la esfera espiritual, todo lo relativo a Él representaba realmente al Dios mismo que los humanos nunca habían visto antes. Esto es innegable. Es decir, no importa en qué forma aparezca Dios, ni desde qué perspectiva hable, o en qué imagen se presente ante la humanidad, Dios no representa nada que no sea Él mismo. No puede representar a ningún ser humano. No puede representar a ningún humano corrupto. Dios es Dios mismo, y esto no se puede negar.